Soy Mateo y quiero contaros mi historia. Era un zoólogo apasionado por descubrir las criaturas que desafían la lógica y la razón. Mis expediciones han sido mi vida, pero la última, la que tuvo lugar en los densos bosques del norte, sería la que me cambiaría para siempre. Lideraba un grupo grande de colegas y entusiastas. Éramos más de una docena, pertrechados con equipos de grabación, cámaras y provisiones para una semana. Nos adentramos en el bosque, cada paso nos llevaba más cerca de lo desconocido. Las copas de los árboles formaban un dosel impenetrable, apenas dejando pasar la luz del sol, lo que hacía que todo pareciera envuelto en una penumbra constante. El primer día fue relativamente tranquilo. Montamos nuestro campamento cerca de un arroyo cristalino que serpenteaba entre las rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua corriendo nos proporcionó una banda sonora relajante mientras instalábamos nuestras tiendas y preparábamos el equipo. A medida que caía la noche, el ambiente se cargó de una electricidad estática silenciosa. La excitación era evidente, estábamos convencidos de que encontraríamos algo extraordinario en aquellos bosques. Alrededor del fuego, compartíamos historias de la búsqueda de antiguas criaturas y misterios no resueltos. Las llamas danzaban y arrojaban sombras caprichosas sobre nuestros rostros. Cristina, una bióloga joven y entusiasta, fue la primera en romper la calma de la noche con un comentario que, en su momento, pareció insignificante. «Creo que he visto algo», susurró. Algo se movió entre los árboles. Las risas nerviosas que siguieron a su declaración se desvanecieron rápidamente cuando varios miembros del grupo comenzaron a comentar que ellos también lo habían visto. Decidí que era el momento de tomar cartas en el asunto para relajar el ambiente. Organizaríamos una pequeña patrulla para investigar. La idea de que algo nos estuviera acechando era a la vez excitante e inquietante. Armados con linternas, nos adentramos en la oscuridad del bosque. La noche era espesa y fría, y cada crujido de las hojas bajo nuestros pies resonaba como un trueno en el silencio. A unos cientos de metros del campamento, descubrimos algo inesperado, una cabaña vieja y medio oculta por la vegetación. La madera estaba podrida y las ventanas, cubiertas de telarañas, parecían ojos con cataratas observándonos. Decidí que era mejor investigar más al día siguiente con la luz del sol. De vuelta en el campamento, la inquietud nos impidió dormir bien esa noche. Las sombras parecían moverse por voluntad propia y los sonidos del bosque se volvieron inquietantes. El amanecer trajo consigo un aire gélido y pesado, como un presagio de lo que estaba por venir. Nos acercamos a la cabaña con cautela. La estructura parecía aún más deteriorada a la luz del día, sus paredes inclinadas y el techo hundido daban la impresión de que un simple suspiro podría tirarla. Al abrir la puerta, un hedor a moho y descomposición nos golpeó de inmediato. La oscuridad dentro era tan espesa que casi no nos dejaba entrar y el silencio era ensordecedor. Entramos con pasos vacilantes, nuestras linternas cortando la penumbra y revelando muebles rotos y escombros. Exploramos la cabaña en silencio, cada crujido del suelo bajo nuestros pies nos ponía más tensos. En una de las habitaciones, encontramos un viejo diario sobre una mesa cubierta de polvo. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que encontramos dentro fue más inquietante de lo que habíamos imaginado. Las páginas estaban llenas de dibujos grotescos y garabatos incoherentes. Sin embargo, lo más alarmante eran las imágenes que comenzaron a llenarnos la cabeza al leerlo. Era como si pudiéramos ver el futuro, un futuro de caos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cerré el diario de golpe, esperando que eso pudiera detener las visiones, pero el mal ya estaba hecho. Habíamos entrado en un terreno que debería haber seguido sin explorar. El grupo comenzó a murmurar de pánico y la atmósfera de miedo se fue volviendo cada vez más insoportable. Decidimos salir de la cabaña y regresar al campamento, pero las imágenes seguían atormentándonos. Cada uno de nosotros veía cosas diferentes, pero todas eran igualmente inquietantes. La cabaña parecía estar viva, susurrando secretos oscuros y distorsionando nuestra percepción de la realidad. No era solo un refugio abandonado en medio del bosque. Era un portal hacia un futuro de pesadilla, una advertencia de lo que podría venir. Y, mientras nos alejábamos de ella, su influencia seguía adherida a nuestras mentes,
plantando semillas de locura que crecerían y florecerían en los días que venían por delante. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla viviente. Cada uno de nosotros comenzó a tener visiones, no solo de criaturas grotescas y mutantes, sino también de nosotros mismos transformándonos en ellas. La paranoia se apoderó del grupo y la camaradería inicial se convirtió en una lucha por la supervivencia. Todo comenzó con pequeños detalles. Algunos miembros del grupo, incluyéndome a mí, vimos sombras que se movían en el entorno, formas vagamente humanas que se desvanecían al mirarlas directamente. Sin embargo, esas visiones pronto se materializaron en otras más claras y estremecedoras. Vimos criaturas con extremidades retorcidas y piel colgante, sus ojos vacíos y oscuros como la noche. Pero lo peor no eran esas criaturas. Lo peor era vernos a nosotros mismos en esas formas mutantes, perdiendo nuestra humanidad, nuestro ser. La paranoia empezó a dividirnos. Todos estábamos seguros de que los demás podrían ser el próximo en transformarse y la confianza que habíamos construido durante años de trabajo juntos se desmoronó en cuestión de horas. La tensión crecía y cada pequeño sonido o movimiento en el bosque nos hacía saltar de miedo. Esa noche, mientras la niebla se espesaba alrededor del campamento, Cristina empezó a gritar. Su voz estaba llena de pánico y desesperación, un sonido que aún me persigue en mis pesadillas. Corrimos hacia su tienda, al llegar lo que vimos nos dejó helados, la encontramos en medio de una transformación inquietante. Su piel se estiraba y retorcía como si algo debajo de ella intentara salir, sus ojos se volvieron vacíos y negros. La carne de sus brazos y piernas se alargaba grotescamente y su boca se abrió en un alarido que no era humano. Intentamos ayudarla, pero era inútil, se había convertido en una criatura bestial y nos atacó con fuerza y ferocidad. Fue un caos absoluto. El grupo luchó para detenerla, pero la fuerza que tenía en su nueva forma era abrumadora. Finalmente, uno de los miembros, Pedro, logró neutralizarla con una estaca improvisada. Su cuerpo cayó al suelo, convulsionándose, y luego quedó inmóvil. La pérdida fue devastadora, no solo había sido una colega, sino una amiga, y las circunstancias nos hundieron en un abismo. La realidad de que podríamos convertirnos en esas cosas nos destrozó. No podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar maldito. Decidimos abandonar el campamento y buscar una salida del bosque. Mientras huíamos, las visiones se intensificaron, haciéndonos perder el rumbo continuamente. Cada paso que dábamos parecía acercarnos más a la locura. Vimos ciudades en ruinas, poblaciones enteras de mutantes, y siempre, la cabaña aparecía en algún lugar del horizonte, como un faro siniestro que no podíamos dejar atrás. Era como si no pudiéramos escapar de ella. Los ataques de criaturas mutantes que antes eran compañeros se hicieron cada vez más frecuentes. Nos acechaban desde la oscuridad, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Corríamos sin dirección, guiados solo por el instinto de supervivencia. La naturaleza misma parecía volverse contra nosotros, ramas que se alargaban para atraparnos, raíces que se levantaban para hacernos tropezar. Era como si el bosque estuviera vivo y conspirara para no dejarnos salir por nuestros actos. Una noche, mientras descansábamos brevemente, oímos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a una figura emerger de la oscuridad. Era uno de los nuestros, cambiado. Su piel estaba cubierta de escamas, y sus ojos brillaban con un odio inhumano. Atacó sin previo aviso, y en el caos, perdimos a otro miembro del grupo. La criatura fue finalmente abatida, pero la pérdida era irreparable. Con cada ataque y transformación, nuestro número disminuía. La locura se apoderaba de nosotros, y no solo por las criaturas que nos acechaban, sino por las visiones de lo que íbamos a ser. Los días se convirtieron en una carrera desesperada por la supervivencia, nuestras mentes y cuerpos estaban al borde del colapso. Una noche particularmente oscura y silenciosa, decidimos detenernos y hacer un último esfuerzo para idear un plan. Nos quedaban pocas provisiones y aún menos esperanza. En medio de la conversación, Ana comenzó a reírse. Al principio fue un murmullo bajo, pero pronto se convirtió en una risa histérica y desesperada. Sus ojos estaban desorbitados y su cuerpo temblaba. «No podemos escapar», gritó entre risas. «La cabaña está en nuestras mentes».
La risa era contagiosa. Y Pedro, el mismo que había neutralizado a Cristina, comenzó a reír también, y pronto, la histeria se apoderó del grupo. La risa resonaba en el silencio del bosque, una cacofonía de desesperación. Traté de mantener mi mente clara, pero la locura estaba en todas partes, filtrándose en nuestros pensamientos y sembrando el caos. Las criaturas mutantes nos encontraron de nuevo esa noche. En medio de la confusión y la risa desquiciada, se lanzaron sobre nosotros con furia. La batalla fue feroz y desorganizada. Logramos repelerlas, pero a un alto precio. Ahora solo quedábamos 4. Las visiones no cesaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía nuestro futuro, un futuro en el que no éramos más que monstruos acechando en el bosque, esperando a los próximos incautos que se aventuraran en nuestro territorio. A la mañana siguiente, exhaustos y al borde de la desesperación, decidimos volver a la cabaña. Tal vez allí encontraríamos respuestas, o al menos, una forma de poner fin a nuestro sufrimiento. Con cada paso, la cabaña parecía más y más cercana, como si el bosque mismo nos estuviera llevando de vuelta a ella. Sabíamos que enfrentarnos a la cabaña era nuestro último recurso. Y así, con pena en el corazón y la mente nublada, emprendimos el camino de regreso, ignorando las risas que resonaban en la distancia, ecos de nuestra propia desesperación, la misma que nos llevaba de vuelta a la cabaña esperando encontrar algo que nos sacara de esta pesadilla. Estábamos agotados, mental y físicamente. Solo quedábamos Ana, Pedro, Miguel y yo. La cabaña parecía llamarnos, una sirena de madera podrida y oscuridad. Cada paso hacia ella era un ejercicio de fuerza de voluntad, luchando contra el impulso de dar la vuelta y correr sin mirar atrás. Pero sabíamos que huir no nos salvaría. La locura nos perseguiría a donde fuéramos. El bosque parecía más oscuro, más amenazante. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre nuestras cabezas como dedos huesudos, y el viento susurraba palabras ininteligibles que hacían eco en nuestras mentes cansadas. Llegamos al anochecer. El edificio nos recibió con su apariencia decadente, la madera podrida y las ventanas rotas. Sin embargo, esta vez, había algo más. Un aura evidente de maldad emanaba de sus paredes. Entramos de nuevo, decididos a desentrañar el misterio que la cabaña ocultaba. La oscuridad dentro era casi impenetrable. Las linternas apenas lograban romper la negrura, revelando los fragmentos de muebles rotos y las paredes cubiertas de moho. Avanzamos con cautela, sintiendo que algo nos observaba desde las sombras. En una de las paredes, descubrimos un mensaje tallado en la madera: la locura es contagiosa. Al leerlo, un escalofrío recorrió mi columna. Comprendí que lo que habíamos visto no eran solo visiones, sino advertencias. Las criaturas, las transformaciones, todo era una manifestación de la locura que la cabaña había sembrado en nuestras mentes. En ese momento, uno de los que quedábamos, Pedro, comenzó a reír histéricamente. Su risa resonaba en la cabaña y pronto los demás empezaron a contagiarse. Era una risa que no tenía fin, una risa que te arrancaba la cordura. Intenté mantener mi mente concentrada, pero la risa era ensordecedora, una cacofonía que hacía eco en cada rincón de la cabaña. Mientras luchaba por mantenerme cuerdo y sereno, noté que la cabaña misma parecía cambiar. Las paredes se movían, las sombras cobraban vida. Estábamos atrapados en un lugar donde la realidad y la locura se entrelazaban de una manera grotesca. Las risas de mis compañeros se transformaron en gritos de dolor y desesperación. La cabaña estaba viva y no nos dejaría ir. La última visión que tuve antes de sucumbir a la locura fue nuestra, transformados en mutantes, viviendo en la cabaña, esperando a nuevos exploradores que cayeran en la trampa. Vi nuestros cuerpos retorcidos y deformes, nuestras mentes completamente perdidas en un mar de locura. La cabaña no solo era un lugar, era un ser vivo que se alimentaba de nuestra mente. Intenté escapar, pero mis piernas no respondían. La risa continuaba resonando en mis oídos, mientras comprendía que no había escapatoria. La locura era contagiosa, y ahora nosotros éramos los portadores. Sentí como mi mente se desmoronaba, cada pensamiento racional desvaneciéndose en la marea enfermiza.
Mientras mis compañeros se convertían en bestias, yo luchaba por aferrarme a los últimos vestigios de mi humanidad. Pero la cabaña no permitía que me resistiera. Mi visión se oscureció, y en la penumbra, vi los rostros deformados de mis amigos, ahora convertidos en monstruos, riéndose y gimiendo en un lenguaje que ya no comprendía. El último pensamiento coherente que tuve fue una súplica silenciosa para que nadie más encontrara este lugar. La cabaña es un pozo sin fondo de locura, una trampa para cualquier alma desafortunada que se aventurara demasiado cerca. Y con ese pensamiento, me perdí en la oscuridad, convirtiéndome en uno más de los habitantes de la cabaña. Nadie ha vuelto a ver a Mateo ni a su grupo. Las leyendas sobre la cabaña en el bosque siguen vivas, y los lugareños advierten a cualquiera que se aventure demasiado lejos. Dicen que, si escuchas risas en el bosque, es mejor que corras, porque la locura es contagiosa y la cabaña siempre está hambrienta. Con el tiempo, otros aventureros llegaron al bosque, atraídos por las historias y las promesas que siempre tiene lo desconocido. Algunos escucharon las advertencias y se mantuvieron alejados. Otros fueron más osados, creyendo que eran historias para mantenerlos alejados de la cabaña, se internaron en el bosque y no tuvieron tanta suerte. La cabaña sigue esperando, un ser insaciable que se alimenta de la cordura de quienes se acercan demasiado. Y así, el ciclo continúa, perpetuando una leyenda escalofriante y de desesperación en los corazones de aquellos que se atreven a escuchar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.